Hola, bienvenidos a nuestra tercera entrega de la serie de capacitación AWS. Mi nombre es Rubén Enrique Españolo, soy especialista en AWS de Logic Studio y vamos a ver en esta tercera cápsula cómo implementar, configurar y conectarnos a una máquina virtual de Windows utilizando el servicio de AWS Amazon Elastic Computed Cloud o conocido como S2. En la cápsula anterior habíamos visto las características principales de Amazon Elastic Compute Cloud, pero en definitiva, resumiendo, recordemos que es el servicio de AWS que se utiliza para crear y ejecutar máquinas virtuales en la nube, que se denominan en la jerga de AWS como instancias de máquina virtual. Todas las operaciones que vamos a realizar en esta entrega se aplican a la capa gratuita. ¿M? Es decir, que no vamos a ir más allá, porque si queremos aplicar más memoria, un disco de mayor capacidad, etcétera, eso tiene un costo. Pero para el caso que nos incumbe aquí, solamente aprender a crear una máquina virtual, nos sirve la capa gratuita. Tenemos que seguir estos 5 pasos que son los que vamos a hacer ahora cuando vayamos manos a la obra, como dice ahí. Primero entonces vamos a accesar el panel, la consola, y dentro de la consola vamos a entrar a la consola de S2 de este servicio. Vamos a crear y configurar la máquina virtual. Un punto clave es crear un par de keys, de claves, e implementar la instancia. Esto sirve como la llave, digamos, para poder ingresar cuando nos queramos conectar a nuestra instancia. Nos vamos a conectar entonces a la instancia y por último vamos a eliminar, aprender a borrar una máquina virtual de Windows que es recomendable para no dejarla porque si la dejamos creada, una máquina virtual sigue corriendo el tiempo y recordemos que con la capa virtual teníamos 750 horas de uso, es decir que cada vez que hagamos alguna prueba o algún tutorial, creamos algo, es recomendable luego que no lo usamos borrarlo. Ok, manos a la obra entonces. Primeramente entonces vamos a ingresar a la consola de administración de AWS, ¿sí? Y como ya habíamos creado en la cápsula anterior la cuenta gratuita, ya vamos a ir directamente a inicie sesión en la consola. Una vez que pulsamos, nos aparece el formulario para ingresar nuestro email. El mío es respac@hotmail.com. Next. Ingreso mi password. Y ya entramos entonces a la consola. Aquí de todos los servicios, recordemos que en el área de computación está el servicio S2, que es el primero que aparece, que es el que vamos a utilizar, Virtual Server in the Cloud. Fíjense que cada cosita, cuando voy con el puntero del mouse, el nombre del servicio, me dice para qué sirve ese servicio muy rápidamente, ¿no? Ok, entonces ahí me carga la consola ya de el dashboard de S2. Bien, vamos a lanzar la instancia, o sea, vamos a crear la instancia. Aquí aparece una serie de pasos, pero nosotros vamos a utilizar solamente poquitos, los 2 primeros, porque los demás son optativos, en el sentido de que vamos a dejar todo por defecto, porque lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Como estamos trabajando con la instancia, la capa gratuita, no vamos a modificar nada para este tutorial. Entonces buscamos, aquí tenemos una de Microsoft Windows Server 2016, que es una edición Data Center en inglés de 64 bits.
Entonces le damos seleccionar. Pasamos a la segunda opción, que es donde tenemos que elegir el tipo de instancia. Recuerden que eso de la cápsula anterior, un tipo de instancia es donde yo elijo los recursos que voy a utilizar. Lógicamente ya me trae, como estoy en la capa gratuita, me trae por defecto esta que es gratuita, la T2 Micro. Después hay otras, pero son muchas, fíjense que hay muchas que tienen varias CPUs, mucha mayor cantidad de memoria, etcétera. Nosotros elegimos esta y directamente vamos a apretar Review y lanzarlo. Aquí podemos hacer configuración, podríamos agregar el storage, o sea, cambiar si queremos mayor cantidad de el disco que tenga más capacidad. Por defecto tiene 30 gigas. Agregar tags que son pares de nombres y valores, que bueno, ya vamos a verlo, eso lo vamos a explicar en alguna cápsula futura. Configurar grupos de seguridad, habíamos visto en la cápsula anterior, que nos sirve por ejemplo para crear un firewall y ciertas políticas. Ok, vamos directamente a Review y Lance. Ok, acá ya me está haciendo una revisión, me está diciendo que es para la capa elegible gratuita, ¿sí? Y me está diciendo todas las características, que es con una memoria, una CPU. Okay. Entonces aquí, bueno, voy a apagar un segundito el video para poderlo lanzar. Y aquí viene la parte más importante, ¿no? La parte más importante, que es crear un par de claves. Fíjense que en este caso vamos a crear una nuevo par de claves. Vamos a poner, por ejemplo, Windows Server. Podemos poner ese nombre y la bajamos. Ok, él por defecto la baja en la carpeta de downloads. Ok, vamos aquí, vamos a ver date. Bueno, aquí la tenemos. Se podría dejar aquí, o bueno, se aconseja también crear una carpeta en el directorio del usuario, que se llame .ssh, pero vamos a dejarla ahí. Tenemos que recordar dónde se graba, porque es importante, porque enseguida después los vamos a utilizar. Ok, entonces volvemos aquí y decimos, una vez que ya grabamos la instancia, el clave, iniciamos la instancia. Ok, dice, su instancia está ahora siendo lanzada. Entonces pulsamos aquí y bueno, ya tenemos corriendo, después de unos segundos, se creó y ya está corriendo la instancia. Vamos a conectarnos a la instancia. Fíjense que al conectarnos nos va a pedir, primeramente, bueno, nos va a bajar un archivo para podernos conectar a través de Remote Desktop, pero también tenemos que conseguir el password para el usuario administrador. Para poder conseguir este password, todavía no está disponible. Hay que esperar unos 4 minutos aproximadamente. Vamos a pausar y enseguida vamos a continuar. Bueno, ya han pasado casi 5 minutos, así que creo que ya vamos a poder conseguir el password exactamente. Bien, aquí es donde tenemos que recordar dónde guardamos nuestro archivo, la clave privada, ¿no? Él graba un par, ¿no? Uno que es la pública, que la conserva el mismo Amazon, y nosotros habíamos elegido entonces donde tenemos que, ok, era en download, ok, Windows Server lo había llamado, Open.
Ahí está. Entonces aquí, una vez que puse esto, me va a generar el password. Aquí tenemos administrator y el password es esto. Voy a abrir un notepad. Ahí tenemos. Muy bien. Fíjense que el password es bien fuerte y difícil de recordar, ¿no? Pero nosotros volvemos aquí y bajamos el Remote Desktop, el archivo que nos va a servir para conectar. Hacemos doble clic. Yo ya tengo el cliente de Remote Desktop instalado en mi máquina. Y entonces ahí me va a abrir Administrator, y tengo que escribir, bueno, yo lo tengo aquí todavía, así que vamos a copiarlo y pego el password aquí. Voy a decir que recuerde las credenciales para el caso que lo quiera seguir usando. Le doy OK, yes, y luego de unos segundos, voilà, ahí está Administrator preparando y ya nos hemos conectado a nuestra máquina virtual. Hemos creado nuestra primera máquina virtual con el servicio EC2. Como ven, ya tenemos el escritorio y bueno, vamos a volver a nuestra consola y aquí entonces ya como ya aprendimos a crear entonces nuestra primera máquina virtual y a conectarnos, vamos a hacer la acción esa de borrarla directamente, ¿no? Entonces aquí en el estado le decimos que termine. Entonces, ¿está seguro que quiere terminar esta instancia? Sí, termínela. Y entonces ya está haciendo un shutdown, ¿no? Lo está cerrando y la va a quitar y ya la próxima vez que entre ya no va a aparecer. Ok. ¿Qué hemos aprendido entonces? A implementar, a configurar una máquina virtual de Microsoft Windows 2016, en este caso un Data Center Edition. Nos conectamos a la misma utilizando Remote Desktop. Vimos entonces que es muy importante que para autogenerar el password, haber generado primero la clave privada y recordar dónde se grabó. Y luego vimos cómo terminar la máquina virtual desde la consola de S2, que es opcional, ¿no? Esto es más que todo para que no siga cobrando por algo que no vamos a usar. Ok. En nuestra próxima cápsula vamos a hacer algo muy parecido, pero en lugar de Windows vamos a implementar una máquina virtual de Linux, ¿sí? Y vamos a ver cómo conectarnos a través de SSH. Si tiene alguna duda o alguna consulta, no dude en escribirme a ruben.españolo@logicstudio.net. Les habló Rubén Españolo para Logic Studio con AWS. Muchas gracias y espero que sea de su interés el tema.